Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre este tema que ya estuve hablando también en Instagram, los síntomas del alma en los tiempos de cambio. Estamos, como hemos hablado otras veces, al fin de una época, y el fin de una época no solo se caracteriza por cambios en la política, cambios en la economía, caída de gobiernos, cambios de creencias. Básicamente lo que está cambiando es la estructura de la conciencia humana. ¿Y cómo nos sentimos al final de esta época con este cambio de estructura? ¿Por qué? Porque lo que está cambiando es la forma en que percibimos nuestra realidad, la forma en que los seres humanos habitan la realidad. Y esto es lo que está cambiando profundamente. Y no es solo un problema individual, sino que es algo colectivo. Por eso que estamos viviendo en esta época estas sensaciones, ¿no es cierto? Y que todos tenemos más o menos un agotamiento enorme, cansancio, fatiga, ansiedad. Muchas personas sufren de trastornos del sueño, inflamaciones crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades como el cáncer, que es enorme la cantidad, y también una sensación de vacío, de falta de sentido, eh, una sensación de ya no pertenecer a la vida como pertenecía antes, o que ya no me alcanza la vida como me gustaba o me alcanzaba antes. Fíjense que el alma no solo necesita funcionalidad, sino necesita encontrar un sentido en su funcionalidad. Y estamos viviendo, transitando una época de enorme desconexión, estamos transitando una época donde todo es muy artificial, la vida es artificial, está muy desequilibrada, hay un exceso de información, aceleración mental, desinformación también, exigencia, exceso de mente. Bueno, todo esto es lo que estamos transitando ahora como humanidad, como el fin de una época que se agota, que se termina. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, no está diseñado para vivir en alerta y en shock constante. Por eso que el cuerpo en realidad no está fallando. Lo que está pasando es que el cuerpo está tratando de adaptarse a una vida totalmente desequilibrada. Fíjense que cuando hablamos de karma, entendemos el karma individual, pero nos cuesta mucho más entender el karma social. Y hay un karma social. ¿Por qué? Porque las sociedades generan campos emocionales y mentales enormes que por supuesto afectan profundamente la conciencia humana. Y en esta época, cada época tiene su propio karma y sus propias características. Cada época tiene sus propios miedos, sus propias obsesiones, sus propias creencias, sus propios sistemas de poder, sus propias heridas. Y esta época en la que nosotros estamos inmersos ahora se caracteriza por un miedo constante, una sensación de alerta constante, eh, una hiperconexión, un exceso de información, una aceleración mental y una enorme dificultad para evitar el presente y una desconexión profunda con nuestro cuerpo físico y con la naturaleza. La mente colectiva vive en un estado de aceleración y exigencia permanente, y esto es lo que está produciendo un agotamiento energético y lo que está marcando el fin de esta época. La angustia que nos genera es porque lo que sentimos es que estamos entre mundos. ¿En qué sentido? El mundo que antes nos sostenía y en el cual nos sentíamos cómodos está desapareciendo y lo nuevo todavía no termina de aflorar. Entonces estamos en ese periodo de transición donde lo viejo desaparece y lo nuevo todavía no aparece. Y esto nos genera una enorme angustia e incertidumbre como humanidad. Fíjense que todo esto nos está llevando a lo que llamamos una maduración del alma, individual y por supuesto colectiva. ¿Qué significa la maduración del alma? Toda transformación implica siempre una pérdida,
siempre, toda transformación implica una pérdida. No podemos entrar a una nueva conciencia con la vieja identidad, ¿sí? Para entrar a una nueva conciencia, muchas cosas vamos a perder. Y acá no solo hablamos de pérdidas externas, estamos perdiendo versiones de nosotros mismos. Y esto es lo que nos está produciendo un enorme cimbronazo interno. Fíjense que queremos cambiar sin perder nada. Queremos transformarnos sin pasar por ese periodo enorme que existe cuando nos transformamos de incertidumbre y de vacío. Queremos despertar sin que estructuras internas que antes nos sostenían se derrumben. Y se van a derrumbar, se están derrumbando, de hecho. Entonces, fíjense que toda verdadera transformación implica siempre una pérdida. Como decía, en general no es la pérdida externa, sino son esas pérdidas de esas versiones de nosotros mismos, de esas identidades en donde antes nos sentíamos seguros y tranquilos y eso ya no nos sostiene. Y acá aparecen varias preguntas que muchos de nosotros nos estamos haciendo como humanidad. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué lo que antes me sostenía ahora no me alcanza o no me sostiene? ¿Por qué lo que antes me gustaba, me convalidaba, ya no? Fíjense que todo esto nos está pasando a todos nosotros como humanidad y también el cuerpo está haciendo un duelo. Por eso tenemos tantos síntomas y tantas cuestiones en el cuerpo físico, ¿no? Porque el cuerpo también está atravesando un duelo, el cuerpo también se tiene que reconfigurar nuevamente y por eso tenemos esta sensación de fatiga, cansancio, agotamiento, hipersensibilidad, hiperintolerancia y una necesidad enorme de mayor silencio, de mayor quietud, una necesidad de retirarnos. El alma se está reorganizando para una forma diferente de habitar el mundo, de habitar la realidad, de vivir la vida. Y madurar, la maduración del alma, no es volverse perfecto. En realidad, la maduración del alma implica poder tener más conciencia, poder ver la realidad con mayor profundidad, sostener la conciencia en lo presente, poder habitar la vida. La maduración del alma también implica dejar de buscar salvaciones externas permanentemente, cuestiones, terapias diferentes, explicaciones de por qué pasa esto, aquello, lo otro. Bueno, toda esta sobreinformación, la maduración del alma implica volver a conectarse con nosotros mismos, volver a conectar con nuestro cuerpo y volver a conectar con la naturaleza. Y también desarrollar cualidades que tienen que ver con el silencio interior, con una mayor quietud, con la compasión, con un mayor discernimiento, con una mayor sensibilidad y con una percepción mucho más profunda de la realidad. Acá estamos ante un enorme desafío. El desafío es volvernos lo suficientemente conscientes mientras atravesamos la gran transformación. Estamos en una enorme turbulencia, ¿sí? Este periodo entre mundos, entre realidades, entre conciencias que caen y conciencias que despiertan de otra manera, estamos en el medio de la turbulencia y por eso todo lo que nos está pasando. Las fuerzas colectivas son muy intensas y nos llevan, nos arrastran, ¿no es cierto? La hiperestimulación, la hiperinformación, la hiperdesinformación, el miedo permanente, la aceleración constante, la vida totalmente artificial, la desconexión del cuerpo y de la naturaleza. Hemos perdido el silencio, hemos perdido la noche. Cuando estoy en la montaña me doy cuenta de la pérdida de la noche, de las estrellas, el silencio de la noche, la oscuridad, la luna, por supuesto en el día también, ¿no es cierto?
toda esa desconexión nos lleva a estar como estamos y la conciencia se va alejando lentamente de su centro. Cuando hablamos de pérdida del alma, muchas tradiciones antiguas hablan de la pérdida del alma. El chamanismo lo indica como fragmentación, como partes de esa energía álmica que queda atrapada en situaciones por trauma, por shock emocionales o diferentes circunstancias. Pero fíjense que el alma no desaparece del todo. El alma espera hasta que nos volvamos a escuchar, hasta que podamos volver a recordar. ¿Cuál sería el peligro de esta época? No es tanto enfermarnos físicamente, sino es ir desconectándonos lentamente del alma sin que nos demos cuenta. Este es el gran peligro que estamos atravesando ahora como humanidad. Una humanidad puede perder su alma cuando pierde completamente la capacidad de sentir, de contemplar y de recordar quién es. Vamos a seguir charlando sobre estos cambios de épocas en el que estamos todos inmersos. Estamos en una transición enorme, no solo humana, y acá tenemos también que entender, esta transición es de nuestra nave biológica, la Tierra, ¿no es cierto? Y esta transición implica todo un movimiento en el cielo. Muchas veces hablamos desde la astrología, desde los grandes celestes, de los relojes cósmicos que nos van marcando tiempos, ¿no es cierto? Y si acá agregamos a esto los tres grandes que están propiciando este gran movimiento, que son Urano, Neptuno y Plutón, y Saturno acompañando a Neptuno, bueno, justamente esto está implicando una transformación profunda de la conciencia. Por un lado, Plutón, una caída de velos y una desilusión y una limpieza de viejas ilusiones de Neptuno, un Saturno que nos pide responsabilizarnos de todo lo que hemos vivido, responsabilizarnos de toda la creación de la sombra para poder integrarla y poder transformarla, porque la transformación verdadera surge cuando tomamos conciencia de algo y ahí podemos transformarlo. Y por supuesto Urano, que justamente viene a cambiar la forma en que percibimos la realidad, viene a transformar nuestra mente. Así que ahí estamos todos navegando las mismas corrientes, estamos todos navegando en la misma nave biológica, todos juntos, a una velocidad sideral en el universo. Seguiremos charlando sobre estos temas y otros más en los próximos encuentros y gracias por estar ahí. Las preguntas y demás, porque me han escrito, fíjense que en el Instagram está mi WhatsApp y ahí pueden mandar preguntas, ¿sí? O cosas o temas que les interese y bueno, y les contestaré. Gracias.